Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 5 de funciones de texto. Ya vimos en capítulos anteriores, del 1 al 4, algunas funciones como izquierda, derecha, concatenar, non propio, texto y otras más. Vamos a hacer hoy un ejercicio utilizando varias de esas funciones. Ok, fíjense muy bien, nos piden lo siguiente. Vamos a registrar clientes con su apellido paterno, materno, nombre, el municipio en que está el cliente y su fecha que lo damos de alta con nosotros como nuestro cliente. Y se nos pide que generemos automáticamente una clave para cada cliente. Esa clave se va a crear, se va a formar de la siguiente manera. Primero, debe tener el número del mes de su registro con 2 dígitos. Luego, el primer carácter de sus apellidos y su nombre. Luego, los 4 últimos caracteres del nombre del municipio a que pertenece ese cliente. Y para terminar, los 2 últimos dígitos de su año de registro con nosotros. Ok, fíjense muy bien. Tenemos que ir uniendo o pegando, por así decirlo, esos caracteres. Los 2 dígitos de su mes, el primer carácter o la primera letra del apellido paterno, materno, el nombre, los 4 últimos del nombre del municipio y los 2 del año. Tenemos que unir todos esos caracteres. Eso se llama concatenar. Cuando unimos varias cadenas de texto, decimos que estamos concatenando. Y ya vimos en capítulos anteriores la función que se llama justamente así, concatenar. Ok, empecemos. Esa formulita tiene que ir aquí en la clave, en las celdas de color amarillo. Me coloco ahí en la celda A4 y empezamos como siempre con el signo de igual. ¿Qué queremos hacer? Queremos concatenar. Escribimos el nombre de la función, que es concatenar, abrimos el paréntesis y me muestra aquí a manera de ayuda en un recuadro la sintaxis o la manera en que debemos escribir esta función. Y dice que debo escribir el texto 1, el texto 2. En este caso vamos a escribir funciones que nos devuelvan ese texto 1, ese texto 2 y ese texto 3. Vamos a ver. ¿Qué nos piden primero? El número de mes de su registro con 2 dígitos. Ese lo vamos a tener en la celda F4. Ahí va a estar la fecha de alta de ese cliente. Vamos a poner entonces, pero fíjense bien, como es una fecha que para Excel es un valor, para poder concatenar ese dato debemos primero convertir ese valor a un texto. Y lo hacemos con la función que se llama así, texto, que ya también vimos en capítulos anteriores. Texto, y me dice ahí el recuadro que debo proporcionar el valor que quiero convertir a texto. Ese valor dijimos que va a estar en F4, que es la fecha de alta o de registro de este cliente, coma, y un formato. Vamos a poner entre comillas que nos dé únicamente el mes, con 2 dígitos, ¿ok? Y ahí cerramos el paréntesis. Esta función texto del valor F4, el mes con 2 dígitos, me va a devolver el texto 1 que me está pidiendo ahí concatenar. Luego sigue el texto 2, texto 3, los que necesitemos. Ok, coma.
ya obtuvimos con esta función de texto el texto número 1. El segundo dice que va a ser el primer carácter de sus apellidos y su nombre. El primero, es decir, el de la izquierda. Entonces, vamos a poner la función izquierda y el apellido paterno va a estar en la celda B4. Del texto que esté en B4, dame un carácter nada más. Uno solo de la izquierda. Cerramos el paréntesis y eso nos va a arrojar el texto número 2. Coma, el tercero sería el primer carácter del apellido materno. Lo mismo. Izquierda, dame de la izquierda del texto que está en C4, un carácter, coma, y también de la izquierda del texto que está en D4, que es el nombre, un carácter, y cerramos el paréntesis. Ya con esto estamos obteniendo y uniendo, concatenando los dos dígitos del mes, la primera letra del apellido paterno, la primera del materno y la primera del nombre. Luego nos pide los 4 últimos caracteres del nombre del municipio. Fíjense bien, los últimos, los de la derecha. Abrimos paréntesis de lo que está en E4. E4, coma, ¿cuántos queremos de la derecha? Del final de ese texto que está en E4. Queremos, o nos piden, 4 caracteres. Cerramos el paréntesis, coma, y por último, los 2 últimos dígitos del año de registro de ese cliente. Esos 2 últimos dígitos del año los vamos a tomar también de la celda fecha de alta, que es F4, al igual que el mes. Entonces, como es una fecha, también debemos convertirlo a texto, ese valor. Conviérteme en texto lo que está en la celda F4 y dame el año, AA, entre comillas, con 2 dígitos. Y cerramos el paréntesis. ¿Ok? Muy bien. Ese es el paréntesis de texto. Falta que cerremos el paréntesis de la función concatenar. Vamos a ver, damos enter. Y ahí está. Aquí me da, fíjese bien, 0, 1, 0, 0. Porque tomó por ahí de las fechas. Pero como están en blanco, me dio esto. Pero no se preocupen. Ahorita lo corregimos. Vamos a probar. Vamos a poner López, García, Juan, municipio que sea Mineral y su fecha de alta el 12 de agosto del 2020. Vamos a ver. Vean, me da esta clave 08, que es el mes, agosto. L de López, la G de García, la J de Juan y luego dice Eral, las 4 últimas letras del municipio, que es Mineral, me da solamente Eral. Y luego 20, porque el año de registro de este cliente es 2020. Vamos a ver, voy a copiar esta formulita a todas las demás amarillas y vean, esto no me gusta que me da esos valores por la fecha. Ok, ¿qué pasa? Yo voy a escribir otro más, vamos a ponerle Gómez, Gómez Sánchez, Raúl, y él es de Tizayuca, vamos a poner Tizayuca, y él se registró con nosotros el 5 de mayo del 2021. Ahí está. Hace bien la clave, la genera bien. Tomó 05 el mes de mayo, G de Gómez, S de Sánchez, R de Raúl
y yuca de Tizayuca. Y 21, el año de registro. Pero decíamos que esto no nos gusta. Está mal. ¿Cómo podemos corregir esto? Yo quiero, fíjense bien, que me genere la clave hasta que proporcionemos el último dato, que es la fecha de alta. Ok. Ya utilizamos aquí varias funciones de texto, como concatenar, texto, izquierda, derecha. Vamos a usar otra función que no es de texto, pero es muy útil. Es la función si. Ok, vamos a ver. Aquí en A4 voy a dar F2 para que entremos a editar la fórmula. Fíjense lo que vamos a hacer. Al principio, antes de concatenar, después del signo de igual, voy a escribir ahí la función si. Abro el paréntesis de la función si y me dice que debo indicar primero la prueba lógica, es decir, la condición. Yo quiero que hasta que demos el dato fecha de alta, que es F4, hasta entonces me concatene todos los datos, mientras que no me ponga nada, que me deje esta celda en blanco. Vamos a decirle pues, fíjate si F4 es igual a 0, es decir, si está en blanco. Y si es verdad que es igual a 0, coma, quiero que me pongas aquí como resultado vacío, espacio en blanco, comillas, comillas. Esto va a ser en caso de que sea verdad que F4 aún sigue en 0, en blanco, coma. Y si no, si ya dimos el dato, entonces vas a hacer, ahora sí, esta concatenación. Y ya nada más hasta el final vamos a cerrar el paréntesis de la función si. Damos enter, me va a dar lo mismo, pero vamos a copiarla otra vez a todos los demás y vamos a ver qué pasa. Vean cómo ahora está en blanco. Voy a escribir datos de otro cliente. Vamos a poner el mío, Solís Valdés Manuel, Pachuca, y yo me registré como cliente de esta empresa el 23 de junio del 2022. Vean cómo no ha puesto nada en el campo de la clave hasta que introduzcamos el dato de la fecha de alta. Cuando yo dé enter, hasta entonces va a aparecer la clave. Ahí está. Mucho mejor, ¿no creen? Uno más. Vamos a poner Lara Valencia Beatriz. Lara Valencia Beatriz. Ella es de Ixmiquilpan. Y la registramos como nuestro cliente el día 12 de julio del 2022 también. Ahí está, hasta que demos enter en el campo fecha de alta, hasta entonces nos va a generar automáticamente la clave con esto que nos pidieron aquí. Ok, compañeros, compañeras, espero que les haya gustado este ejercicio donde ya empleamos varias de las funciones de texto que vimos en capítulos anteriores. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima.